Les decía que en esta presentación del Atlante para el estado de Morelos se dio a conocer que el aeropuerto Mariano Matamoros ha sido considerado por la FIFA como uno de los principales accesos aéreos para la Copa Mundial del 2026. Y eso pues también habla de las gestiones, me parece, principalmente de autoridades de la actual administración. Hoy ya no puedes accesar a ningún estadio de primera sin que te tomen la huella dactilar, datos biométricos. Y eso, aunque es un estadio pequeño, yo creo que no cuesta nada implementarlo. La tecnología da para eso y da para muchísimo más. Y todos tienen que tener su Fan ID. Yo me iría primero porque necesitamos que se rescate a Huitzilac, definitivamente, ¿no? Por todo lo que representa para su misma gente. O sea, aquí ha sido un tema recurrente de esta mesa, el ir viendo cómo son tantos delitos de alto impacto. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un honor, un privilegio compartir esta mesa de opinión con mis colegas, compañeros y amigos, compañera y amiga, colega doctora Michelle Onofre. Doctora, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre es un placer estar contigo y con Pedro, por supuesto. Muchas gracias, doctora. Y por supuesto también, como dice la doctora, a mi amigo colega Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos y por supuesto también de compartir y opinar. Gracias, Pedro. Por supuesto también gracias a todo el equipo de producción de Panorama 360, al equipo de redes sociales, al equipo que hace posible que esta imagen y este audio lleguen cada semana hasta sus dispositivos móviles. Y sin más, porque luego el tiempo no nos alcanza para platicar de los temas en la agenda informativa, en un tema nacional que en Morelos conocemos bien, Pedro, doctora Michelle Onofre, y que tiene que ver con estas crisis que de pronto surgen en hospitales y que por lo menos en el caso de Morelos, ya ahorita me recordarás, Pedro, sí, no tengo presente que haya un responsable o una responsable por, ¿qué tema? La muerte de personas, en este caso particularmente el de Morelos y ese que vamos a hablar de bebés que derivado de una presunta infección intrahospitalaria, pues lamentablemente pierden la vida. Y cuando esto ocurre, pues es una decena por lo menos de pacientes que se encuentra su salud comprometida, digamos, que está en un área particularmente, en este caso, de terapia intensiva o de cuidados especializados para estos bebés recién nacidos y que producto de una contaminación, en este caso se ha dicho allá en Toluca, Estado de México, un brote de la bacteria Klebsiella oxytoca, que se ha detectado fue la que provocó la muerte de 17 personas en un hospital allá en el Estado de México. Preguntarles, ¿no es el primer caso? O plantearlo, ¿no es el primer caso? Es frecuente. Aquí hay una investigación. Hoy por la mañana escuchaba en un podcast que ya se descartó que la contaminación inicial sea en los productos que se encuentran almacenados en el proveedor de estos utilitarios, digamos, para el funcionamiento del hospital, y que actualmente, lo que entiendo, la investigación parte de cuando salen los productos de su almacén hasta la aplicación y su uso en un hospital. Insisto, se está investigando, pero en Morelos tenemos, doctora, un caso similar que tiene por lo menos 10 años, fue en el sexenio de Marco Adame, otro en el sexenio de Graco Ramírez, y no hay personas investigadas, sancionadas por esta situación, y son muertes. Pues es muy lamentable, ¿no? Lo que ocurrió, lo que observamos y que, bueno, pues ha detonado esta alerta que emite la propia Secretaría de Salud, ¿no? Una alerta epidemiológica. Hasta el momento, pues son 17 los bebés, los neonatos que pues fallecen. Y esto pues implica mucho dolor, sin duda, para las familias. Claro. Algunas modificaciones que se tendrán que seguir haciendo, ¿no? En términos del derecho sanitario, creo que es muy importante referir que pues, los hospitales tienen diferentes acreditaciones, ¿no? Certificaciones que permiten justamente que pues, el riesgo sea menor, aunque sabemos de entrada que pues, estar en un mismo hospital conlleva ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo por las bacterias. Aquí creo que pues, es una información muy especializada, sin duda que corresponde pues, a los que están en esto, a los médicos, ¿no? El poder hablar de este tipo de bacterias, de cómo pues,
las bacterias están en nuestro organismo, están en el intestino, pero creo que también es importante pues que no se genere, pues un temor generalizado alrededor, toda vez que, bueno, estamos hablando de una bacteria que no se transmite de persona a persona. Es muy lamentable y tiene que requerir de mayores vigilancias, ¿no? Desde los mismos hospitales, desde todo el sistema, como las teorías que surgen, ¿no? Si fue a partir de estos pues, instrumentos, ¿no? Que se han utilizado, si fue a partir de la alimentación que también recibieron estos bebés. En fin, me parece que lo que nos tiene que orientar pues, es a que siga la investigación, pero como lo dice, resulta muy complejo. Tampoco... Sí, encontrar al responsable individual, ¿no? Eso tipo es personalísimo. Sí, porque además en el personal de salud, pues siempre encontramos que hay pues mucha vocación, sin duda, para poder estar ahí, ¿no? Para ayudar a las personas. Y ellos siempre lo que quieren, pues es que no se les criminalice, aunque esto pues no implica que se realice su trabajo sin que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Entonces, me parece que la investigación tendrá que caer sobre todo en el mismo manejo del hospital para saber qué fue lo que ocurrió y sobre todo pues que no vuelva a pasar, ¿no? Lo complicado, doctora Pedro, es que inicia este brote o el brote inicial de, insisto, Klebsiella oxitoca ocurrió en hospitales del Estado de México, donde afectó a 15 pacientes, de los cuales 13 fallecieron, pero también más tarde se detectaron casos en Michoacán, con 9 afectados, 3 personas fallecidas, también en Michoacán, con 9 personas infectadas y 3 personas que perdieron la vida, y esto habla de que no se concentra en hospitales de pues el Estado de México, sino que el origen pues seguramente puede estar en otros puntos, ¿no? Bueno, mira, justamente lo que decías de respecto a la bacteria, teníamos todavía la duda si se trataba de la misma bacteria. Efectivamente, es la misma bacteria de la que estamos hablando, la que causó la muerte de 15 bebés en el área de cuneros en el Hospital José G. Parres en el 2018. Y recordarás que, bueno, pues uno de los problemas o de los que hablaban las familiares de las víctimas de estos bebés que fallecieron en el hospital de Cuernavaca, decían que no había protocolos de higiene que se respetaran. Primero, la limpieza de las áreas y segundo, el uso o de cómo se manipulaban los bebés previo a que fueran tocados por las enfermeras que ingresaban a este lugar. Hubo un tema de uso del celular, ¿no? El uso del celular, el uso de cualquiera persona que hable de higiene sabe que el celular es uno de los artefactos con mayor cantidad de bichos que, por decirlo así, desde nuestra perspectiva muy ignorante de esta especialidad médica, bueno, pues sí es un portador, una potencial portador de cualquier tipo de infección y que, bueno, pues no se le tienen los, digamos que los hábitos de cuidado como para que efectivamente pueda ingresar incluso a un hospital. También decir que pues hay varios estudios que se han hecho sobre lo que pasa al interior de los hospitales con la propagación de estas bacterias o virus y pues estamos hablando de que prácticamente este hábito de la higiene dentro de la actividad médica es reciente, es decir, a partir de los finales del siglo XVIII se empiezan a utilizar protocolos de higiene en los hospitales. Tendremos si acaso un siglo, estaríamos cumpliendo un siglo de que pues se utilizan o se tiene como principal medida para el restablecimiento de una enfermedad utilizar hábitos de higiene. Pero todo parece indicar que ahora, tanto con el uso de estos nuevos dispositivos como de los problemas presupuestales que enfrentan los nosocomios en México, este es un problema que se está generando cada vez con mayor incidencia y que además muchos de los productos que se utilizan o protocolos de higiene siguen estancados todavía en el siglo pasado, es decir, le siguen encargando a personas que contratan sin ningún experiencia, método o digamos especialidad para realizar la higiene de un hospital como los encargados de la higiene. Es decir, una señora que le dicen trapea aquí o un señor que le dicen trapea aquí, limpia esto, utiliza cloro, utiliza esto, pero no hay como tal una forma de hacer una higiene bien hecha en un hospital. No existen métodos de utilización de rayos que se utilizan
para eliminar cualquier tipo de bacteria, no hay uso de, ¿cómo se llaman esta agua a presión que es con sanitizante, pues, que se utilizó justamente en la pandemia con algunas temperaturas elevadas? Eso no existe en los hospitales. Claro. Y por lo tanto la higiene de todas las áreas hoy deja mucho que desear. Es muy fácil contraer una enfermedad y también los hábitos que como familiares de los pacientes tenemos, porque hay que decir que también pues hay un hábito de las familias de llegar y prácticamente acampar adentro de los hospitales, y esto pues no puede ser posible ante esta situación que hoy estamos observando. Yo creo que hay una diferencia importante entre el sector público y el sector privado. O sea, la legislación sí es muy estricta respecto a todos los protocolos, ¿no? A todo lo que se tiene que seguir, más pensando en las áreas en donde hay bebés, ¿no? En donde hay recién nacidos, que yo creo que pues todo lo hemos podido observar, ahí son todavía más estrictos. Sin embargo, pues sí pareciera que es mucho más insidioso las revisiones que se hacen en el sector privado a lo que estamos observando en el sector público, ¿no? Y ahí pues sí se tendrá que ir trabajando mucho más. Ahora, esto que dice Pedro también es importante, de esa responsabilidad compartida que todos tenemos que ir pues adecuando, ¿no? El empaparnos de qué es lo que podríamos hacer para que pues estos lugares fueran un poco más seguros. También comentar que pues hay una diferencia, digámoslo así, entre lo que apunta la presidenta Claudia Sheinbaum, que es pues que esta empresa, ¿no? Una empresa de nombre Safe, se encuentra suspendida, pero que han documentado que sigue operando. Entonces, a partir del sector público, pues sí hay muchos servicios que se terminan subrogando, ¿no? O muchos servicios también que tienes que ocupar, entonces, figuras del sector privado para que se puedan ir solventando. Digo, lo vimos en el caso también tan terrible que ocurrió del mismo elevador, ¿no? Con la niña. O sea, lo hemos visto en distintos varios momentos. Elevadores, ¿eh? Y sí tiene entonces que generar que pues en el método de contratación que se tiene de empresas privadas sea mucho más escrupuloso, ¿no? Completamente de acuerdo, y obviamente este caso allá en estos estados, en el Estado de México, está empezando con el tema de las investigaciones, pero por lo menos hasta el 2023, en el caso de Morelos, padres de estos 15 bebés que murieron en el Hospital General de Cuernavaca, doctor José Parres, que presentaron por un lado denuncia penal por la muerte de estos bebés y por otro lado iniciaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual sí avanzó. Hasta el año pasado ellos seguían quejándose, manifestándose públicamente, pues por algo que hemos dicho en reiteradas ocasiones en este espacio y en otros, porque la Fiscalía General del Estado simplemente no avanza en este caso. Y es, doctora, uno de tantos casos, el de la muerte de bebés, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí determinó que la causa de la muerte fue por negligencia médica, pero digamos, esto es en la parte administrativa, ¿no? Por la parte de la violación a los derechos humanos de los pequeñitos y pequeñitas y de sus papás. Pero en la parte penal, insisto, no hay una investigación. Incluso yo dudaría incluso de que la Fiscalía de Morelos y las fiscalías en el país tengan la capacidad por sí mismas de llevar a cabo investigaciones de este tipo. Deberían tenerla. De hacer un peritaje. Imagínate. Pero es que no necesitan tenerla. A mí me parece completamente absurdo porque hemos visto los casos que se presentan ante los tribunales en los Estados Unidos o en otros países incluso, y son las universidades. No requieres tener, o sea, la Fiscalía del Estado no puede ser todóloga. Si el sector salud subroga la operación de elevadores, la alimentación y muchos servicios, ¿por qué no la Fiscalía podría pedir el auxilio, el apoyo de instituciones y jamás especializadas? vas a poder tener especialidades en todas las áreas. A mí me parece una visión completamente obtusa y absurda por parte de la Fiscalía y también de los legisladores que no permitan o que no establezcan como legalmente acreditable el peritaje de una universidad. Evidentemente, bueno, también pasa porque ante la universidad va a tener siempre su libertad de cátedra y que eso no lo van a poder vulnerar y no van a poder coercionarlo. Sí, no va a tener un fin político, ¿no? Electoral. No, déjate tú lo político. El problema de corrupción que tienen las fiscalías y que evidentemente va a ser complicado para ellos, bueno, pues en algún momento dado ajustar todo un sistema de peritaje de las universidades, de los especialistas, porque hay que decirlo, muchos de los especialistas pues sí tienen conciencia, ¿no? Y sí tienen pudor o tienen vergüenza y claro, no se van a prestar. Y no se van a prestar a ciertos absurdos. Y yo creo que en eso estaría la Fiscalía deteniéndose en pues no invitar de repente a un doctor
especialista en microbiología o en farmacobiología. Yo recuerdo un compañero que estaba haciendo justamente su tesis en el Tecnológico de Orizaba. Estaba haciendo su tesis justamente sobre este tema de las infecciones en los hospitales. Estoy hablando de la década de los 80, por el 88, o sea, que esto ya representaba un gran problema en los Había muchas hospitales, bacterias que todavía no se daban a conocer. pero que ya estaban causando la muerte y enfermedades o efectos secundarios de los pacientes que estaban hospitalizados. Ha sido un tema muy recurrente. Yo insisto, hoy hay un avance tecnológico que no se está ocupando en los hospitales públicos para hacer el protocolo de higiene. Bueno, ya para cerrar este tema, hace algunos años el entonces diputado Pepe Casas, si no mal recuerdo, se metió de incógnito, de clandestino, a hacer un recorrido Arriesgando su vida. en el Hospital General de Cuernavaca, si no mal recuerdo, con una cámara escondida, y pudo registrar parte de las condiciones que por lo menos en aquel momento se encontraban dentro de este hospital, y pudimos ver basura acumulada, alimentos justamente colocados sin las medidas de higiene necesarias. Los desechos del área de COVID no eran resguardados como indicaba el protocolo, estaban tirados y incluso se exponía a los trabajadores de limpia a estos desechos de los pacientes de COVID. Es un tema que hace falta, me parece, mucho por avanzar, sobre todo, como decía la doctora, en esa diferencia entre el sector público y el sector privado en temas de salud, que además de la educación, me parece que es donde hay más grandes diferencias en la prestación de un servicio, que por la cantidad de recursos que se manejan y por los discursos que se manejan por parte de la clase política, deberían contar con los recursos suficientes, ¿no? Me parece que, y lo hemos dicho también, en el tema de salud no se vale pues, hacer pequeño el esfuerzo, ¿no? Por dotarle a las instituciones de los recursos suficientes para que atiendan como debe de ser, de manera eficiente a los mexicanos, ¿no? A las mexicanas. Y esto nos lleva, me parece, al segundo tema que podemos tocar en esta mesa, que tiene que ver con los trabajadores, con los sindicatos, que muchas veces se convierten en grupos de poder y que justamente cuando un médico o un personal de un hospital comete un acto que efectivamente se comprueba obedece a un tema de negligencia médica, pues de inmediato también hay un grupo político de poder, que son los sindicatos de salud, que pues defienden, ¿no? Que son una barrera para que las personas sean sancionadas, y de ahí la importancia de que los sindicatos pues no solamente sean estos entes con esta función, sino que efectivamente representen a sus trabajadores, a sus agremiados. Y en el caso de Morelos, lo que vimos justamente ayer fue una protesta de trabajadores del sector salud, tanto de la Secretaría de Salud como de los servicios de salud, donde están denunciando que el exsecretario de Salud del estado de Morelos, el doctor Cantú Cuevas, Marco Antonio Cantú Cuevas, que hoy es el representante del IMSS Bienestar aquí en el estado de Morelos, pues no ha cumplido, no ha acatado una resolución que entiendo es jurídica, que es judicial, que es la toma de nota de un nuevo sindicato dentro de los servicios de salud del estado de Morelos. Nuevamente, Pedro, pareciera que es su parcela, es su cuotita de poder, y bien lo dices tú, ¿no? Con el líder sindical, Gil Magadán, que pues pareciera que hay una especie de alianza estratégica perenne que se mantiene y que sobrevive a sexenio tras sexenio tras sexenio, y que vemos que el líder sindical sigue siendo el mismo y que no hay un tema democrático al interior de estas instituciones, doctora. Oye, bueno, específicamente hablando de este sindicato que encabeza Gil Magadán, yo no me acuerdo que haya habido otro líder, ¿no? Justamente Digo, de eso. hace como, ¿qué? 15 años. Yo creo que más. Y tantos años, ahorita lo Digo, yo preciso. desde que tengo memoria, digamos, cubriendo como información Sí. y así, pero seguro, pues, Pedro tiene más, entonces seguramente él tiene No, más. y tampoco yo registro a alguien más como dirigente. Yo desde que tengo uso de razón en los medios de comunicación, desde que he reporteado, él ha sido eternamente el sempiterno Pero además líder este tipo de liderazgo, doctora Pedro, donde de pronto sí vemos por periodos o en ciertos momentos a un sindicato, a un líder sindical exigiendo, denunciando las malas condiciones, y de pronto, aunque las condiciones no cambian, desaparece la protesta de este líder sindical. Es decir, lo que yo percibo de esta actitud es una especie de extorsión, de presión política para obtener beneficios de grupo seguramente, y que una vez que se cumplen o se satisfacen, pues deja de exigir la representación del resto de los compañeros que seguramente también enfrentan condiciones que requieren atención por parte de las autoridades.
y en eso se convierte en un sindicato, como ese tipo. Sí, yo creo que, bueno, eso también hay que decir que la legislación pues ha avanzado mucho en términos de los sindicatos y bueno, también pues si es una persona que está legítima entre su gremio, pues allá. ¿no? Eso Allá justamente- el gremio, que también eso es importante Eso es comentar. justamente lo cuestionable porque la mayoría de los delegados en las unidades de trabajo, no sé exactamente cómo le llaman, En los centros de trabajo. en los centros de trabajo son sus familiares. O sea, tanto como el respaldo de la clase trabajadora. No, y la nota de ayer es que están protestando trabajadores que han integrado un nuevo sindicato, que ya tienen la toma de nota por parte de la autoridad laboral, pero que la autoridad administrativa del sector salud, en este caso del Bienestar, por ejemplo, se opone a que se lleve a cabo y se implemente esta toma de nota. Es decir, Porque rompería con la hegemonía de un cacicazgo de Gil Magadán. en la representación sindical de los trabajadores de la salud. Pero no hay más, o sea, ahí también, ¿no? La legislación es clara y tendrán, si es que tienen La razón jurídica. la razón jurídica, pues se tendrá que hacer la toma de nota. Ahora, yo miré un poquito por el tema del doctor Cantú, sobre todo porque pues viene de haber tenido una posición como muchos de los que estuvieron, porque fueron realmente escasos los cambios que hizo el exgobernador Cuauhtémoc Blanco durante su sexenio, ¿no? Y hoy sí pareciera que está, pues que es un sexenio muy apestado, al menos en lo que pude ir escuchando ayer incluso en el informe de gobierno de José Luis Uriostegui, cuando hace una disertación Juan Salgado Brito, cuánto amor se sentía ahí entre el gobierno del Estado y el gobierno de Cuernavaca, y sobre todo decir que pues fue muy duro respecto a la administración de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Es decir, es que pues llegaron personas que no tenían oficio político, llegaron personas que no merecían estar. Entonces, creo que eso también lo vamos a estar viendo de pronto en que se pueda traducir en que las personas que quedaron o que todavía estamos viendo en algunos cargos y que vienen de esa administración, pues no van a ser tan bien vistas. Y creo que eso también puede estar incidiendo en que haya pasado el doctor Cantú de la Secretaría de Salud a nivel estatal, ahora estarlo viendo en el IMSS Bienestar, que no es cosa menor, o sea, les toca, y por eso incluso a nivel nacional se queda el director, ¿no? Ya se me olvidó cómo se llama, ¿De IMSS? del IMSS. ¿Chapaneco? Sí, el chiapaneco. Zoe Zoe Robledo. Robledo. Zoe Robledo se queda pensando que pues es un gran proyecto, ¿no? Que se va a tener que aterrizar. Ahora pues también en términos de salud estamos viendo incluso a Martí Batres en el liste. O sea, sí hay una apuesta de poner a personajes relevantes que puedan dar esa continuidad y se requiere. El asunto pues es que ahora sí va a necesitar una mucho mayor operatividad política del mismo Cantú. Claro, pero además brinca que una persona que por lo menos no él, no ha sido señalado directamente, pero sí hay algo que depende de él, que es los servicios de salud en el estado de Morelos, parte de la Secretaría de Salud, entiendo, pues haya este señalamiento de desvío de recursos millonarios, recuerdo que son 1.300 billones de pesos, y que lejos de que se investigue o se dé la cara sobre ese tema, pues efectivamente se le dé un premio, ¿no? Una especie de recompensa en otro cargo, al final de cuentas, pues seguir en la nómina, seguir abrevando del erario público cuando hay Oye, este pero ya señalamiento. estamos pues esperando a que llegue enero, que fue lo que dijo la gobernadora, ¿no? En enero se van a poner los procedimientos correspondientes porque ya se habrá terminado de revisar después de los procesos de entrega-recepción. Pues por supuesto que estaremos al pendiente porque no solamente en este caso, bien lo dices doctora, sino en el resto de los señalamientos o declaraciones mediáticas que ha habido en torno a presuntos actos de corrupción de la pasada administración o de funcionarios de la pasada administración, efectivamente hay una promesa de que una vez que se integren todos, se den a conocer los que alcanzan para pretender ser judicializados o presentados ante la autoridad y que pues esto dé certeza, me parece, a la ciudadanía de que la actual administración está encaminada justamente en combatir actos de corrupción, pero en combatirlos en serio, ¿no? Insisto, hablamos mucho de denuncias, de renuncias quizá, pero pocas veces hemos logrado hablar de la reparación del daño. Cuando hablamos de un daño millonario al erario público, pocas veces recuerdo que haya habido un caso con una sentencia donde el funcionario público en cuestión haya tenido que solventar un recurso, ¿no? Siempre al final de cuentas suelen arreglarse, espero que no sea el caso. Y hablando de corrupción, hace unos minutos, bueno, hoy por la mañana, hubo una conferencia de prensa, Pedro, semanal, donde en materia de seguridad así ha sido el anuncio o el acuerdo por parte del Ejecutivo del Estado, donde los miércoles se estará dando a conocer por parte del Ejecutivo Estatal justamente una postura en torno a los temas de seguridad pública en el Estado. Y ayer lo que pudimos ver fue un fuerte operativo
federal en las instalaciones del ayuntamiento de Huitzilac. Ayer había muy poca información. Lo único que alcanzó a rescatarse ayer por la noche ya fue la presunta detención o aprehensión del jefe de la policía de este municipio. Hoy se han dado más detalles. De la policía vial. De la policía de tránsito. Y hoy se ha dado a conocer, pues, información relevante que me parece que nadie sorprende. Lo que se ha dado a conocer hoy, Pedro, es que han sido detenidos 3 elementos de la policía vial de Huitzilac. No se han revelado sus cargos, pero que están señalados de extorsionar en grupo como una acción concertada a automovilistas que vienen de otros estados de la República, que cruzan por nuestro estado, por la zona norte de Morelos, y que los están extorsionando. Vuelvo a decirlo en esta mesa, ya lo dije alguna vez, el hecho de que servidores públicos hoy estén siendo detenidos, exhibidos, digamos, y presentados ante autoridades judiciales por temas de corrupción, sí me parece que es un cambio de chip en la aplicación de la justicia en este país, donde yo espero que así sea, ya no hay una especie de manto protector, de volteo para otro lado porque a lo mejor es de Morena, porque a lo mejor es aliado o es compadre. Y para mí, doctora, eso es muy positivo, que el brazo de la justicia esté alcanzando hasta el policía que roba, o sea, del policía que roba, y lo platicamos en un foro justamente anticorrupción, doctora, de los actos de corrupción pequeñitos cometidos por autoridades hasta pues grandes actos de corrupción como los que entendemos estarían investigando en el estado de Morelos. Así es, fueron 4 en total. Son, entiendo, todavía esta versión no confirmada de que se trate del mismo coordinador o director de la Policía de Tránsito de Huitzilac, pero el caso en el cual pues está siendo investigado esta modus operandi de la Policía de Tránsito de Huitzilac, pues está video documentado incluso en una transmisión en vivo que se estaba haciendo vía Zoom con un noticiero, es un programa más bien dicho de revista que se transmite los sábados en Imagen Radio, y que al hacer esta conexión en el multimedia a través de Zoom y en el audio a través del FM, bueno, se logran percatar que justamente están siendo privados de la libertad tanto la chef Isaie, no recuerdo su nombre, su apellido, pero esta chef internacional que incluso fue juez en uno de los programas pues, de reality show de comida, esta juez pues es pues, privada, llevada por la fuerza, y se documenta la participación de 4 elementos de esta corporación de Huitzilac que entiendo ya fueron detenidos y que ya declararon, según de manera textual, lo cito al secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, lo que hay certeza es que ya declararon. ¿Cuál es su situación legal? Esa todavía está pendiente de saber qué es lo que se va a determinar, pero efectivamente a nadie sorprende que en el caso muy puntual de Huitzilac, en el caso muy puntual de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Cuautla con el tema de las extorsiones, de lo que ocurre en Amacuzac con el tema de secuestros, asesinatos, extorsiones, es imposible que pase por encima de la participación de las propias autoridades. Creo que esto, como bien dices, a nadie sorprende, y por supuesto que estén involucrados funcionarios municipales habla justamente de la dimensión de cómo ha penetrado el crimen organizado y quiénes son los responsables de que opere tan eficientemente el crimen organizado en estos puntos de mucho pues, índice delictivo en el estado de Morelos. Claro. No sorprende, doctora. No, fíjate que yo me iría primero porque necesitamos que se rescate a Huitzilac definitivamente, ¿no? Por todo lo que representa para su misma gente. O sea, aquí ha sido un tema recurrente de esta mesa el ir viendo cómo son tantos delitos de alto impacto. Estaba revisando justo los reportes que se tienen, ¿no? Reportes mensuales. Es que Huitzilac en todo aparece en rojo. O sea, hablamos de homicidios, hablamos de secuestros, ¿no? Hablamos de extorsiones, de violaciones. Se tiene que hacer algo con Huitzilac. Y yo creo que sí hay una clara modificación en cuanto a las estrategias. Hoy en la mañana estaba escuchando a Claudia Sheinbaum y decía, tratando de apegarse como a la estrategia de López Obrador, no es que estemos cambiando. O sea, estamos haciendo la misma revisión no de puede decir lo contrario. Las causas, exactamente. Pero en los hechos, claro que existen algunas modificaciones. Aquí lo comentábamos la semana pasada, ¿no?
a partir de ir revisando incluso qué es lo que pasa al interior de la administración pública. Y eso es justamente lo que tiene que pasar o empezar a pasar en el estado de Morelos, ¿no? En donde pensemos, porque aquí lo hemos dicho además, es que pues, es muy notorio que tiene que haber colusión, que la gente sabe qué es lo que está pasando en su municipio, pero puede haber temor, puede haber pues muchos factores de incidencia. Ahora, el asunto pues es que realmente se puede hacer una limpieza de este tipo de corporaciones, ¿no? Y el que pasen en esta Estrategia Nacional de Seguridad que ayer se hizo mayor énfasis y que hoy mismo terminan explicando, pues va a ser muy importante. Por supuesto, pero para mí que sí son estos elementos importantes, rescatables, y espero que la pinza se cierre con la judicialización de los casos, con la presentación de la Fiscalía ante jueces que los lleve a todos estos personajes que son detenidos, ya sea en flagrancia o por investigaciones, por labores de inteligencia, que forman parte de la administración pública en este país, sobre todo ellos, porque por supuesto que un delincuente, bueno, que se aplique el peso de la ley, está fuera del marco legal, por supuesto que tiene que ser presentado ante autoridades, pero sí me parece muchísimo más grave que las personas encargadas de garantizar la seguridad, el funcionamiento del Estado, la paz social, pues sean quienes estén participando en acciones delictivas. Y yo creo que si esto es la ruta, pues veremos muy adelgazada la nómina administrativa en este país, ¿no? Pero que sea para bien, ¿no? Y es una apuesta, me parece, que está dando la autoridad. Insisto, me parece que no es que la presidenta Claudia Sheinbaum esté dando órdenes de que ocurra, sino que son mensajes que quizás se entienden, ¿no? Al momento de reuniones con gobernadores, con alcaldes, y que simplemente se están llevando a cabo. En el caso de Huitzilac decíamos, ¿cómo es posible que como ciudadano puedes ver bajar camiones cargados con troncos de madera recién cortados que pasan frente a elementos de la policía municipal, estatal o incluso autoridades federales, ¿no? Pues habla solamente desde el punto de vista de esta colusión o estos acuerdos que existen entre crimen, entre delincuentes, delincuencia común y crimen organizado, con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Y pues como último tema, si les parece platicar de esta noticia positiva para irnos ya casi al periodo de vacaciones, la llegada de un equipo de fútbol histórico, tradicional, con presencia en todo el país, que si bien hoy no forma parte de la primera línea del fútbol nacional, pues sí tiene, por supuesto, muchísimos seguidores y fanáticos y aficionados el Atlante, que después de 6 años, si no es que más, porque no recuerdo si en el sexenio de Graco hasta el último día de su administración hubo presencia de un equipo de fútbol, entiendo que no, por una disputa interna ahí entre la gente de Zacatepec, pero que hoy los Potros de Hierro tengan como casa el Estadio Agustín Coruco Díaz. Yo debo decirlo, un estadio que ha sido cuestionado por temas de corrupción, un estadio que tiene sus deficiencias incluso técnicas, incluso naturales con la alineación respecto a la salida al paso del sol por nuestro territorio morelense, pero que hoy está ocupado y que al final de cuentas pues ahí está esta construcción y que durante 6 años, en un sexenio encabezado por un deportista, pues no trascendió, ¿no? Y hoy pues sí, por eso veo que se celebra con bombo y platillo, con mucho gusto, la llegada de este equipo al Estadio Agustín Coruco Díaz. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, me parece que es, y siempre que hablemos de temas deportivos, de temas de cultura, de temas que generen esparcimiento entre las personas que habitamos en Morelos, pues es plausible, ¿no? Me ha tocado ver, por ejemplo, que en el caso de esta liga, ¿no? Porque creo que los morelenses, pues qué bueno que está el Atlante, pero sí merecemos todavía más, ¿no? En términos de que pues, ojalá en algún momento podamos aplaudir que tengamos un equipo de primera división, ¿no? Sin embargo, bienvenido el Atlante, por supuesto. Y en eso, fíjate que es un equipo que además pues tiene mucha tradición, ¿no? Estaba ahorita pues jugando en la Ciudad de México. O sea, esto llega a partir de que ya no pueden, porque ha habido muchos problemas, porque clausuraron el estadio de la Ciudad de los Deportes, y entonces pues está saturadísimo, ¿no? Porque tienes al América, tienes al Cruz Azul, tienes la Plaza de Toros, que ahorita justo pues había problemas por eso, ¿no? Y entonces, pues en algún lugar, porque además se dio la clausura, pues tenían que jugar. Claro. Y encontramos que hay condiciones, con todo lo que tú ya comentas, que puede ser muy criticable del estadio, pero hay condiciones que están certificados, ¿no? Entonces, pues puede jugar en esos términos.
Recientemente le tocó ver, por ejemplo, en Chiapas a su equipo de Jaguares, que ahora pues se ha modificado, ¿no? Pero que sigue siendo Jaguares. Y es interesante porque aunque no es un equipo de primera división, la gente estaba volcada a ir al estadio, a apoyar y a pasar un buen momento en familia. Si eso lo podemos recuperar en Zacatepec, maravilloso. Yo creo que sí es una paloma en este caso para el gobierno, porque al final podríamos decir, oye, pues es que llegan porque no tenían dónde jugar. Sí, pero en 6 años de la anterior administración no llegó nada, ¿no? Y con todo, y pues haber traído, pues hay uno que otro partido que de estrellas y demás. Pero sí está ávida la gente. Incluso lo observamos el pasado viernes en la copa que organizó Agustín Alonso, ¿no? Que bueno, traía un cantante que pues es muy famoso y entonces pues el estadio estuvo con una amplísima participación, ¿no? Eso te habla de que sí estamos pues en esa disposición de disfrutar otro tipo de eventos que pues ya no teníamos aquí. Y en su momento creo que Ballenas Galeana generó, por ejemplo, mucha identidad, ¿no? Porque vimos cómo fue avanzando, porque lo vimos ganar, porque pero ahí por temas políticos, por un tema político. Es lo que iba a hacer la acotación. En el caso de Agustín Alonso, el tema es electorero. Y eso lo tengo que decir, que aunque qué bueno que está utilizando los espacios públicos, pero el tema no deja de ser electorero. De entrada la copa no se podría llamar Copa Agustín Alonso. No, yo no voy a aplaudir, yo voy a aplaudir la copa, sino lo que estoy diciendo es que la gente, pues ahí está, o sea, la gente sí quiere. No, requiere el espacio. Es útil y que la gente está ávida de estar en eventos de ese tipo. Por supuesto que el Atlante Puma se va a llenar, ¿o no, doctora? Por supuesto. Yo creo que sí. No, y viene, o sea, Estoy completamente desde el primero que viene Puebla, o sea, claro que va a ser interesante ir viendo este tipo de equipos, ¿no? Seguramente del otro lado estaremos viendo a la gobernadora en la parte de la afición del Azulgrana, del Atlante, pues apoyando a su equipo local. Del otro lado estaremos los que estamos en el Pumas, pero sí va a haber pues yo estoy casi seguro. Habla de la necesidad de estos espacios y momentos de recreación sana, ¿no? Esperemos que se mantengan sanos siempre, de convivencia, de esparcimiento, de recreación, de diversión, ¿no? ¿Por qué no? Y son necesarios, y efectivamente, el hecho de ver una Copa Agustín. Por eso hay añoranza de los tiempos gloriosos del Zacatepec, ¿no? ¿Y cuántos años, digo, cuántas personas que no vimos esos tiempos, pero sigue siendo pues algo de fuerte. La famosísima porra de los peludos y la banda de viento que tocaba al momento de que se animaba. Yo espero que no se repitan todas las broncas que hubo, sobre todo esa pues épica que hubo contra las Cobras de la Ciudad Juárez, de las extintas Cobras de Ciudad Juárez, y vaya, estuve en varios de esos partidos que eran, pero verdaderamente, pues, ¿cómo le llaman cuando son peleas sin cuartel? Ojalá eso no se repita, porque eso es lo que justamente, por eso es que debe de haber una reglamentación, urge que se respete la reglamentación, pero que haya una operación a través de todos estos dispositivos de que da la tecnología. Hoy ya no puedes accesar a ningún estadio de primera sin que te tomen la huella dactilar, datos biométricos. Y eso, aunque es un estadio pequeño, yo creo que no cuesta nada implementarlo. La tecnología da para eso y da para muchísimo más. Y todos tienen que tener su Fan ID. Claro, pero además hay que decir, para cerrar ese tema, si les parece, que en la presentación de la llegada de este equipo Atlante al Agustín Coruco Díaz, también se reveló que el aeropuerto Mariano Matamoros, que se conoce como el aeropuerto de Cuernavaca, pero que está más al sur. Antes de que pases ese tema que tiene que ver con el Mundial, yo quisiera decir algo que se dijo en esa conferencia de prensa y que a mí fue lo que más me llamó la atención. Que la escuela, que no solamente se trata de traer un plan de deporte para los aficionados y para el espectáculo, se trata de un plan de traer también la escuela y las visorías del Atlante, que eso podría fortalecer a los pequeños grupitos o los pequeños clubs, más bien dicho, sobre todo de niños y jóvenes que están preparándose en este momento en diferentes campos. Para algunos es una esperanza, para otros es simple y sencillamente ir a hacer deporte, pero que seguramente es un imán para atraer a esos chavos que están buscando algo en que canalizar toda su energía y que pueda ser el Club Atlante pues una forma de no tener que ir hasta Guadalajara, un escaparate, hasta otros estados de la República o a la Ciudad de México, a las visorías, cuando lo pueden hacer aquí en su propio lugar de origen, puedan estar siendo observados si tienen talento o no para jugar. Eso a mí me parece estupendo y me gustaría muchísimo, lo digo, si alguien de los diputados está escuchando este programa
o si alguien de las instituciones del deporte está escuchando o ve este programa, yo le agradecería muchísimo, uno, que por fin en la ley se establezca con claridad cuántas unidades deportivas tenemos en Morelos, que estén todas bajo la administración estatal en un inicio y que se recuperen, porque la mayoría de las de Cuernavaca están tomadas absolutamente por la delincuencia y que los chavitos tienen que llegar a entrenar cuando ven a 3 o 4 tipos drogándose o tomando bebidas embriagantes, y eso no puede ser posible. Hay unidades deportivas en Cuernavaca que son un ejemplo, expreso una de ellas, la de Chamilpa, que a mí me parece que en medio de una situación complicada de seguridad, la unidad deportiva es un espacio únicamente para los pequeñitos y la propia población ha logrado mantener, digamos, que ese resguardo. Van los niños y no ven un espectáculo de unos tipos drogándose o tomando bebidas embriagantes frente a ellos o haciendo desmanes o diciendo groserías. Yo creo que eso debe estar garantizado. Las unidades deportivas principalmente deben ser para los niños, porque ahí se invirtieron nuestros impuestos, y no para los sindicatos con todos sus clubes de jugadores veteranos y de personas adultas que llegan, además de tratar de hacer ejercicio, llegan a emborracharse, ¿no? Y que después eso termina o deriva en borracheras y hasta asesinatos en estos espacios. Yo creo que eso tiene que regularse, tiene que cambiar. Si quieren tener ellos como sindicato, como ocurre en otros estados, su propia cancha, pues que le inviertan, que le metan varo a sus unidades deportivas, que las creen, y ahí sí que hagan lo que quieran, que metan todo el licor que quieran, que metan todas las drogas que quieran y que hagan lo que ellos quieran. Pero esos espacios que son públicos deben ser para los niños principalmente. ¿Estás hablando del combinado de prensa? No, no. Además, ¿no? No, sí, es un tema ahí importante que seguramente la autoridad municipal de Cuernavaca tomará cartas en el asunto y ya se lo hemos dicho. Dejará, no creo que lo haga ahora. Dejará que el buen funcionamiento de estos centros deportivos. Les decía que en esta presentación del Atlante para el estado de Morelos se dio a conocer que el aeropuerto Mariano Matamoros ha sido considerado por la FIFA como uno de los principales accesos aéreos para la Copa Mundial del 2026, y eso pues también habla de las gestiones, me parece, principalmente de autoridades de la actual administración, que están con ese ánimo, con ese empuje, y que, lo voy a decir porque lo hemos dicho anteriormente, porque me parece que así es, con esta actitud echada para adelante de la gobernadora, que pues jala, al final de cuentas, a sus colaboradores, quieran o no, pues asumir la misma actitud, el mismo compromiso de estar justamente buscando, destrabando, diría yo, el tema de estos acuerdos, de estos permisos, pues para que pues, lleguen al estado de Morelos. Y bueno, si les parece, vamos a despedirnos con un comentario final. Entiendo que todavía tenemos un programa más la próxima semana. Súper. Entonces, para hacer como el balance. Pero yo voy a mi conclusión, porque en mi conclusión yo quiero tocar otros temas. Creo que hay aguas turbias en este momento en los lagos de la Cuarta Transformación. Es inaudito lo que ocurrió respecto a esta boda fifí, esta boda que se da en el museo y que pues involucra a funcionarios de alto nivel muy cercanos a Alicia Bárcena. Me parece que Alicia Bárcena tendría que irse del gabinete, porque esto no se ha permitido. Cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, observamos otras dos bodas, ¿no? La de César Yáñez, que era una persona tan cercana a AMLO, se fue. Observamos la de Santiago Nieto, que ni siquiera era tema de Santiago Nieto, ¿no? Sino que utilizaron un helicóptero, un avión, si no mal recuerdo. Iba una funcionaria de la Ciudad de México, del gobierno justo de Claudia Sheinbaum, y también se termina yendo Santiago Nieto, que pues era una persona de mucho peso en ese gobierno. Así es. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo? Y me pareció muy bueno el que... Doctora, para que no sepan, quienes nos están escuchando, el caso en general, ¿cuál fue? Ya me quitaste la inspiración. Perdóname, doctora, es que yo me quedé así de... Bueno, en la secretaria que estaba baile y baile en la boda. Hay dos funcionarios diplomáticos que estaban, es como el secretario, digámoslo así, de Alicia Bárcena cuando ella se desempeñaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, pues tiene una pareja sentimental que es un diplomático de Polonia. Y entonces ellos pues se casan, pero el problema no es que te cases, sino que disfrazan que se trata de un evento diplomático, piden el Museo de la Ciudad de México y entonces, pues fíjate nada más, ¿no? Niegan que se tratara de eso. El asunto pues revienta a partir de una columna que pues escriben periodistas que no son nada, por supuesto, afines a la 4T,
pero que terminan exhibiendo que algo estaba pasando, ¿no? Se dice, hay algunas versiones que apuntan que quien filtra la información es Marcelo Ebrard. Marcelo, que pues no es la primera vez que sería de estas personas que filtran, ¿no? Y que tienes pues que sabe usar los medios de comunicación. Exactamente. Pero el caso pues es que sí se niega que se trata de una boda cuando sí fue una boda. Incluso pues ahí el asunto surge también porque el mismo embajador de Polonia en México pues los felicita, ¿no? Y ojo, aquí lo importante, porque ya renunció este funcionario, pero no renunció Alicia Bárcena todavía. Y lo importante es que él dice que no sabía Alicia Bárcena. Sí sabía, porque las fotografías precisamente ahí en el brindis, en el museo y todo, aparece la ahora secretaria de Medio Ambiente, ¿no? Ahora está al frente de la Semarnat. Entonces, es un asunto que llega a Claudia Sheinbaum. Ella lee la carta que envió a todos sus colaboradores, que pues va justo en ese sentido, ¿no? Que van los principios López Obradoristas. Definitivamente, pues aquí lo que estamos observando es que no porque estés en Morena, no porque trabajes en el gabinete y demás, el tema de los principios ha permeado. Entonces, Claudia dice, pues tiene que explicarlo a Alicia Bárcena. Creo que independiente que lo explique, tiene que irse, pero vamos a estar pendientes en las próximas horas. Y la otra, que también es muy importante que ocurrió, es este nombramiento de Jorge Luis Lavalle, que hace Laida Sansores allá en Campeche, cuando es una persona que pues está absolutamente ligada a temas de corrupción, ¿no? A todo lo que ocurrió con Odebrecht y demás. Y entonces es inexplicable que se encuentre trabajando en un gobierno cuatroteísta. Lo mismo, le preguntan a Claudia Sheinbaum y ella dice, pues yo no lo hubiera contratado, pero pues es un tema de Laida, ¿no? Entonces, la fotografía que se exhibe en todos los medios de comunicación es justamente tomando protesta o recibiendo una especie de reconocimiento que va implícito en el encargo que le encomienda a Laida Sansores, y le sacan una fotografía de su brazalete. El señor está sometido a proceso, tiene restricciones de movilidad por la medida cautelar que le fue aplicada, y que en ese proceso, pues ahí en la fotografía lo dice todo, es un cuate que está bajo proceso, bajo investigación, con su brazalete de seguridad. Y secretario de Desarrollo en Campeche ahora. Son temas, y los hemos tocado aquí, doctora, de autorrevisión, ¿no? De revisión hacia el interior, pues en cada ente gubernamental, pero me parece que de manera general del partido Guinda. ¿No? Sí tendría que ser autocríticos al respecto. Mano dura debe haber en esos casos. Hacia adentro primero y luego hacia afuera. Pedro. Pues ahora sí espero que me digas, remátala, porque de verdad no puedo salirme del tema, y yo creo que hay que hacer énfasis en lo que ocurre en el estado de Morelos, y yo estoy esperando hasta el día de hoy que Morena diga algo de la exdiputada Macrina Vallejo, y que diga si sigue perteneciendo a este partido o ya no pertenece, o qué van a hacer. ¿Qué va a pasar con los alcaldes que hoy están dejando un verdadero cochinero, aun cuando ya no va a gobernar la 4T? La 4T tiene la obligación de decirles a estos alcaldes, no puede seguir perteneciendo a nuestro movimiento en ningún tipo de cargo, porque lo que has hecho, por ejemplo, en la ciudad de Cuautla, es una auténtica y verdadera porquería. Porque lo que has hecho en otros municipios del estado de Morelos, llámese Tlaltizapán, en fin, en N cantidad de municipios que nos tardaremos aquí todo el programa en revisar caso por caso, no pueden seguir bajo la tutela de la 4T, bajo el cobijo, el manto de la 4T, cuando han demostrado que no están o no ejercieron sus cargos de acuerdo a los principios de este movimiento. Así que seguimos esperando que la nueva dirigente de Morena pues llame a cuentas a todas estas personas y le diga, no hiciste bien tu trabajo, o definitivamente prescindimos de tu militancia en este partido, porque lejos de beneficiarnos nos estás perjudicando. Gracias por participar. Gracias por participar. Pero estas siglas ya no te representan, ¿no? No le decía Pedro, doctora. Pues hasta acá llegamos, muchas gracias. Estamos llegando al fin de los episodios de Panorama 360 en este 2024. La intención es que la próxima semana platiquemos de lo que ha sido este 2024 en temas informativos, en temas de opinión, y también pues poder platicar de lo que prevemos como periodistas de lo que ocurrirá en el 2025. Pero mientras eso ocurre la próxima semana, gracias por acompañarnos esta semana. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias, doctora. Pedro. Muchas gracias, y por supuesto muchas gracias a esta invitación que me han hecho, y gracias por estar con ustedes dos, compartir durante todo este año. Mañana, el siguiente episodio, nos despedimos de este año. Sí, ya quieres empezar a despedirte, a lo mejor no vas a venir. No. Espérate al brindis. Sí, claro.
Muchas gracias, Pedro. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible que estas imágenes y sonido llegue hasta sus dispositivos móviles o digitales cada semana en Panorama 360, nuestro canal de YouTube, hoy a las 9 de la noche. Cada semana no se lo pierdan. Y gracias también a todo el equipo de redes sociales y de internet de Panorama 360. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.